los recursos y capacidades. El avance de la obra de Dios depende de su presencia en medio nuestro. El asunto aquí no es la magnificencia del edificio. El asunto aquí es la presencia de Dios. Noten el versículo 4. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. El problema de esta gente era que estaban magnificando los obstáculos y minimizando a Dios. Mis hermanos, lamentablemente nosotros tenemos un Dios muy pequeño. Yo no estoy diciendo que Dios es pequeño, de ninguna manera. Yo estoy diciendo que el problema nuestro es que en nuestra mente nosotros minimizamos a Dios y magnificamos los obstáculos. La debilidad de estos israelitas era real. Su falta de recursos en comparación con los que tuvo Salomón en su tiempo era real. Pero a final de cuentas, ellos tenían lo necesario. Ellos tenían lo necesario. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la palabra de David a Salomón cuando él iba a iniciar el templo? La construcción del primer templo. Esfuérzate, sé valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Estas palabras son muy similares a las de Ageo en los versículos 4 al 5. Esfuércense, trabajen y no teman. Esfuércense, trabajen y no teman. No se queden ahí sentados esperando que lleguen tiempos mejores. Tomen la determinación de hacer lo que tienen que hacer. ¿Saben por qué? Porque se van a sentir mejor si hacen un esfuerzo. No, mis hermanos, lo que tenemos aquí no es ese tipo de estímulo psicológico. Lo que estaba detrás de esa nota de aliento era una realidad mucho más trascendente y gloriosa que ellos debían contemplar con los ojos de la fe, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor. Yo estoy con ustedes. Esfuércense, trabajen, no teman, porque yo estoy con ustedes, mis hermanos. Ese es el mensaje de Dios para mí y para ti. Amén. En nuestras propias fuerzas, nosotros somos menos que nada, pero amparados en el poder del Todopoderoso, mis hermanos, ¿habrá algún obstáculo que sea imposible de vencer? Esta semana, uno de los hermanos de nuestro grupo pequeño nos recordó una frase que Jerry Bridges usa en algunos de sus libros y que describe muy bien esa dinámica misteriosa de la vida cristiana. La frase es responsabilidad dependiente. Tú y yo necesitamos asumir una responsabilidad dependiente. En otras palabras, haz lo que tengas que hacer. No rehuyas tu responsabilidad, pero no cometas el error de hacerlo en tus propias fuerzas. Responsabilidad dependiente. Es la presencia de Dios con nosotros lo que hace la diferencia. Y es por eso que esta promesa se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a lo largo de todas las Escrituras. Deuteronomio 31. Dios le dice a Josué: sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, no te desamparará. No temas ni te acobardes. La misma palabra de Ageo.
Y luego en Josué capítulo 1 versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Tú dices eso? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Versículo 9, no te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas, no te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. No hay un lugar, no hay una esquina en todo el universo en el que nosotros estemos solos de Dios. Y así, créame, yo pudiera seguir citando un texto tras otro. Uno de los problemas que tuve esta semana fue saber qué texto coger, qué texto dejar. Esfuérzate, trabaja y no temas, porque yo estoy contigo. Versículo 5, conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis. No temáis. En vez de fijar sus ojos en las glorias pasadas del templo de Salomón y llenarse de una nostalgia paralizante, recuerden, le dice Dios, el pacto que yo hice con ustedes. Cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo les hice una promesa, que yo sería vuestro Dios, que ustedes serían mi pueblo, que mi espíritu estaría en medio vuestro, declara el Señor, el mismo espíritu que le dio orden al caos en la creación. Mi espíritu estará con ustedes. O como lo dice más adelante a través del profeta Zacarías, no es con ejércitos, es un texto muy conocido, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, la obra del Espíritu en nosotros no elimina nuestra responsabilidad. ¿Se dieron cuenta? Nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero sabiendo al mismo tiempo que en una forma misteriosa el Espíritu está moviendo nuestra voluntad y está haciendo eficaz nuestra labor. ¿Quién toma la decisión de trabajar? Tú y yo. ¿Qué pasó previo a eso? El Espíritu de Dios obró. Por eso es que Pablo dice en Efesios capítulo 2 versículo 10 que nosotros somos creados por Dios, nuevas criaturas, somos una nueva creación de Dios, y que Dios ha puesto delante de nosotros buenas obras para que anduviésemos en ellas, de tal manera que todo lo que hacemos después de convertidos es solo para la gloria de Dios. Es su gracia en mí, como cantábamos hace un momento. Así que anímate, mi hermano. ¿Tú viniste desanimado a la iglesia hoy? Pensando que tú eres un inútil. ¿Tú crees que tú eres un inútil? Bueno, déjame decirte, tú eres un inútil, pero Dios es todopoderoso. Y es increíble lo que Dios todopoderoso puede hacer con un inútil que se pone en sus manos. Es como dice, ese fue uno de los textos que vino a mi mente en esta semana, Isaías 41:14. No temas, gusano de Jacob. Qué alentador. Mañana serás un león. No, tú eres un gusano y seguirás siendo gusano, pero trillarás montes, vas a allanar collados, porque yo estaré contigo. Esfuérzate, mi hermano, anímate, mi hermano, porque no estamos solos. Nuestro bendito Señor y Salvador ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos, dice Jesús a sus discípulos, vendré a vosotros. Y Él está hablando aquí no de la segunda venida, Él está hablando de la promesa de enviar su Espíritu. Nosotros somos el templo del Espíritu, nosotros somos la morada del Espíritu.
¿Tú te das cuenta, mi amado hermano y hermana, lo que eso significa? Si eres cristiano, el Espíritu Santo mora en ti, está obrando en ti y por medio de ti. Eso debería ser suficiente para sacarnos del pantano del desaliento. Pero Dios no ha terminado todavía de animarnos, sino que ahora nos dice en los versículos 6 al 9 que lo que hacemos para Él sirviendo a su pueblo es mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Qué era lo que estaba pasando con estos israelitas? Que ellos veían el templo y sentían que aquello era insignificante. Y ahora Dios les dice: permítanme abrirles los ojos para que ustedes tengan un vislumbre de lo que yo voy a hacer con ese esfuerzo que a ustedes les parece pequeño. Mis hermanos, lo que nosotros hacemos para la obra de Dios, lo que nosotros hacemos para el servicio de Dios, sirviendo al pueblo de Dios, va a tener repercusiones mucho más grandes de lo que nosotros ahora podemos percibir. Versículo 6. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Amén. Noten que el versículo 6 comienza con un porque. Hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. En la Biblia no hay una palabra de más. Ese porque conecta los versículos 4 al 5 con los versículos 6 al 9. Así que la idea es esta: esfuércense, trabajen y no teman, porque así dice el Señor de los ejércitos: hay algo que yo voy a hacer en el futuro y que ustedes deben comenzar a contemplar ahora con los ojos de la fe. Amén. Esa es la idea. Estos israelitas se sentían desanimados cuando veían el edificio que ellos estaban construyendo. Como acabo de decir, les parecía insignificante, pero ahora Dios quiere que ellos levanten sus ojos por encima del horizonte. Mis hermanos, es tan necesario que por medio de la fe nosotros miremos más allá, nosotros veamos por encima del horizonte, nosotros veamos más allá de los poderes políticos, nosotros veamos más allá del descalabro de nuestra cultura, nosotros miremos más allá de los poderosos que están tratando de implantar una agenda anticristiana en todo el mundo occidental. Tú y yo necesitamos urgentemente mirar más allá y ver lo que Dios está preparando para el futuro. Yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme y todas las naciones, dice Dios. Yo traeré los tesoros de las naciones hacia esta casa y la llenaré de gloria, de tal manera que su gloria postrera va a ser mayor que la primera. Amén. En otras palabras, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Alguien ha parafraseado este pasaje de esta manera: anímate, trabaja y no temas, porque todo lo que estás construyendo es más grande de lo que tus ojos ven. Todo lo que ves es un templo insignificante, como nosotros muchas veces miramos a la iglesia y eso es lo que vemos, un templo insignificante. Pero Dios promete tomar tu trabajo, llenarlo con su gloria y hacer que tus esfuerzos sean 1,000,000 de veces más de lo que jamás imaginaste.
Ese templo que se estaba construyendo en los días de Ageo era un pequeño eslabón en la historia de la redención, en una cadena de eventos extraordinarios que Dios iba a llevar a cabo, dice él en el versículo 6, dentro de poco. Ahora, obviamente, hermanos, ese dentro de poco es en el calendario de Dios, no en el nuestro. Dentro de poco. Y como para Dios un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Es dentro de poco. Espérenlo. Yo voy a hacer temblar la tierra. Mis hermanos, siempre que se usa esa frase, ese tipo de expresión en las escrituras, es para referirse a una manifestación visible de la presencia magnificente de Dios. ¿Recuerdan lo que pasó en el monte Sinaí? Cuando Dios descendió para dar la ley al pueblo. Dice que el monte humeaba, dice que vino un gran temblor, dice que se oía un sonido de bocina. El pueblo estaba aterrado porque Dios había descendido del cielo con toda su magnificencia a encontrarse con su pueblo. De manera que lo que él está diciendo aquí es que él mismo se haría presente en medio de su pueblo en la magnificencia de su gloria. O sea, lo que el templo del Antiguo Testamento representaba se haría realidad. ¿Qué era lo que ese templo representaba? La presencia de Dios. Y ahora Dios está diciendo: no se preocupen, yo voy a hacer temblar los cielos, yo voy a hacer temblar la tierra, porque yo mismo vendré y me haré presente en medio de su pueblo. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Bueno, inicialmente se cumplió en la encarnación del Hijo de Dios, cuando la segunda persona de la Trinidad asumió una naturaleza humana para venir a salvarnos. Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Y qué dice en el versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es el templo de Dios. Es por eso que en el capítulo siguiente, en Juan capítulo 2, cuando el Señor es retado por la limpieza del templo, ¿qué les dice Cristo? Destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y Juan aclara en una nota editorial, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Es por eso que en Mateo capítulo 12 versículo 6, Cristo le dice a los judíos, señalándose a sí mismo: uno mayor que el templo está aquí. Yo soy mayor que el templo. Mis hermanos, Cristo es el verdadero templo de Dios. Cristo es el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Es por eso que dice en el versículo 9 que en ese lugar Dios dará paz. Cristo es nuestra paz, dice Pablo en Efesios capítulo 2. Él es nuestra paz. Cristo nos reconcilió con Dios por medio de su muerte en la cruz. Cristo reconcilia a pecadores entre sí en la sociedad de la iglesia. Cristo nos concede la bendición de poder experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Él es nuestra paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es en ese lugar llamado Jesucristo donde el hombre puede experimentar verdadera paz. Y Él está atrayendo hacia sí a todos los elegidos del Padre y formando con ellos un gran templo espiritual en el que manifiesta su gloria, como dice Pablo en Efesios capítulo 3 versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Es en ese contexto que los tesoros de las naciones serán traídos y consagrados a Dios. Yo estoy consciente de que la Reina Valera del 60 dice: y vendrá el deseado de las naciones. Pero ahí hay un problema. El verbo está en plural. Lo que dice es vendrán. Vendrán los tesoros, vendrán lo deseado de las naciones. Nuestro Dios es soberano. Cristo
prometió que Él habría de edificar a su iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Nada ni nadie va a impedir que aún los reyes de la tierra vengan y se postren, como dice en Isaías, delante del Mesías. Y al final en Apocalipsis dice que los reyes de la tierra traerán sus glorias al Mesías. Lo que estos israelitas de los días de Ageo estaban edificando representaba algo muchísimo más glorioso de lo que sus ojos podían ver. Mis hermanos, ese templo físico representaba al Dios encarnado, a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que en unión con su pueblo, la iglesia, es el verdadero templo del nuevo pacto, formado de piedras vivas de todo tribu, pueblo, lengua y nación, y que ya no se encuentra limitado a la ciudad de Jerusalén, sino disperso en el mundo entero. Ahora déjame ayudarte a ver las implicaciones de todo esto para nosotros hoy. Porque es posible que algunos de nosotros estemos padeciendo de la misma miopía espiritual que tenían estos israelitas de los días de Ageo. Cuando ellos veían lo que estaban construyendo, les parecía insignificante. Ahora yo te pregunto, ¿y qué de nosotros hoy? Mis hermanos, ¿estamos nosotros conscientes de lo que implica trabajar para la edificación del templo de Cristo? Y no olviden que aquí no estamos hablando de este edificio de varilla y de cemento. Estamos hablando del verdadero templo. Pablo dice en Efesios 2 que los creyentes estamos siendo edificados. Escuchen esto, mis hermanos, es importante. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿quién es el edificio? Nosotros los santos, los creyentes que estamos siendo edificados sobre la doctrina apostólica, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros nos mudamos aquí, en este edificio, en el año 1998, si no me acuerdo mal. Del 98 hasta acá, este edificio no ha crecido ni una pulgada. Está del mismo tamaño. Sin embargo, el edificio que Pablo está describiendo en Efesios 2 es un templo que crece. ¿Se dieron cuenta? Dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este es un edificio que crece. Porque la iglesia no solamente es un edificio, sino que también es un cuerpo. Estas dos metáforas, estas dos figuras se complementan entre sí. Y Pablo nos explica cómo es que ocurre ese crecimiento de este edificio que es también un cuerpo, que es el templo de Dios, que es la iglesia del nuevo pacto. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, sucede de esta manera. Dios le da a esa iglesia pastores y maestros. ¿Y qué hacen esos pastores y maestros? Enseñan la palabra y equipan a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Y dice más adelante que todos nosotros, óyeme, miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, si tú eres miembro de esta iglesia, yo no estoy hablando de tu vecino, estoy hablando de ti. De ti, que tu nombre está en una lista de miembros de esta iglesia.
todos nosotros, dice Pablo, hablando la verdad en amor, podamos crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro tiene sus propios dones, cada miembro ocupa su lugar, cada miembro tiene algo que hacer aquí. Mi hermano, mi hermana, tú te das cuenta que al hablar la verdad en amor a algún hermano, algún miembro de tu iglesia, tú estás puliendo esa piedra viva para que el templo de Cristo siga creciendo en gloria y hermosura. ¿Sabes que hay algo curioso en el Antiguo Testamento? Y es que en el templo de Salomón las piedras debían ser pulidas en la cantera, porque Dios dijo: yo no quiero ruido en la construcción del templo. Así que todo el ruido era en la cantera, donde las piedras eran medidas, eran pulidas, y entonces eran traídas y colocadas exactamente en el lugar que le correspondía. Bueno, mis hermanos, esta es la cantera del templo que Dios está construyendo en la gloria. La piedra va a llegar allá pulidita. Pero ahora te toca a ti y me toca a mí hacer ese trabajo, porque nosotros estamos construyendo un templo. Puede que te parezca algo insignificante consolar a un creyente en medio de su aflicción, o corregir a un hermano que tú percibes que puede estarse extraviando, o ayudarlo de cualquier manera en su proceso de santificación. El cristianismo es un proyecto de comunidad. Nadie crece solo. Somos una familia. Y no son los pastores. Es increíble cómo los hermanos inmediatamente piensan que si alguien está andando mal, bueno, los pastores... Sí, los pastores tenemos un trabajo que hacer, y tú también. Somos un cuerpo, somos un equipo, somos una familia, donde todos nos preocupamos por todos. Y si lo miras con los ojos de la fe, te vas a dar cuenta que tú estás contribuyendo con algo extraordinariamente glorioso, que verás en todo su esplendor cuando nosotros estemos en la presencia misma de Dios. Es interesante que el autor de la carta a los Hebreos cita a Ageos 2. Ageo 2:6. Y nos dice en los versículos 26 al 27 del capítulo 12, que el cumplimiento final de esa profecía será una realidad cuando esta vieja creación sea completamente restaurada en los cielos nuevos y en la nueva tierra. Por eso yo les decía que el cumplimiento inicial de esa profecía se cumplió con la primera venida de Cristo. Pero el cumplimiento final de esa profecía será cuando Cristo regrese en gloria. Amén. ¿Recuerdan Mateo? Dice que los cielos se moverán como con un estruendo, toda la tierra será removida. Lo que dice Ageo: Dios hará temblar los cielos y la tierra. Y dice el autor de los Hebreos que cuando Dios haga eso en la segunda venida de Cristo, las cosas movibles de este mundo se evaporarán y solo permanecerá lo permanente. Los poderes políticos, los poderes de la ONU, de yo no sé cuánta cosa. Eso es movible, eso se va.
Pero Cristo permanece, el Evangelio permanece, la iglesia permanece. Lo inamovible se va, queda lo permanente. Y por eso dice el autor de la carta a los Hebreos: nosotros entonces, que vamos a heredar un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios. Miren hacia adelante, levanten sus ojos por encima de la línea del horizonte. ¿Y saben lo que va a pasar? Que se van a animar ahora a hacer lo que tienen que hacer. Ese es el punto. Me encanta como lo dice Apocalipsis 21, versículos 9 al 11. Dice que en ese momento la iglesia estará ataviada en todo su esplendor, como la novia, la esposa del Cordero. Y lo que más me encanta es la primera línea del versículo 11: teniendo la gloria de Dios. Sí, esa iglesia que ahora te parece tan débil, esa iglesia que ahora te parece tan insignificante, tendrá la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros estamos trabajando para eso. ¿Ven? No mires, mi hermano, lo que la iglesia es ahora. Lo que Ageo le estaba diciendo a los judíos de aquellos días era: mira lo que viene, mira lo que viene, mira lo que esto va a hacer en la historia de la redención. Bueno, mis hermanos, lo que yo le estoy diciendo en esta mañana es: ¿tú quieres salir del pantano del desaliento? Mira lo que esto va a hacer en el día del Señor. Decía C.S. Lewis que si nosotros tuviéramos la capacidad de ver a un creyente ya glorificado, nos sentiríamos tentados a adorarlo. Porque dice en Mateo capítulo 13 que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Tú te imaginas a cada uno de los miembros de esta iglesia, sobre todo aquellos que no son exactamente lo que mejor te caen, resplandeciendo como el sol en el reino del Padre? Eso es impresionante. Pero ¿saben qué? Lo que Pablo dice en Efesios es que esa obra de hermoseamiento ya empezó. Cristo le está haciendo ahora. Es ahora. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Cristo está santificando a la iglesia. Ajá, ¿y cómo es que Cristo está santificando a la iglesia? Por medio de la labor de los mismos miembros de la iglesia. Efesios 4. ¿Se perdieron? ¿O los perdí? Cristo está haciendo algo en su iglesia, en sus verdaderas iglesias, y lo está haciendo a través de la iglesia, a través de sus miembros. Cuando cada uno pone su don en operación, cuando cada uno hace lo que tiene que hacer. Algunos tendrán una labor muy visible: los que predican, los que enseñan. Otros simplemente pasarán totalmente desapercibidos porque en una forma informal, privada, están discipulando a un creyente. Están llamando por teléfono a un hermano que no están viendo aquí sentado porque les preocupa que se esté descarriando. Exhortaos los unos a los otros, Hebreos capítulo 3, exhortaos los unos a los otros entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nadie sabe que este miembro llamó a este miembro. Es algo privado, no es algo público. Pero mis hermanos, nosotros estamos construyendo algo impresionante. ¿Te das cuenta de lo sorprendente que es todo esto? Mis hermanos, lo que estoy diciendo es que nuestro Señor Jesucristo está edificando a su iglesia a través de miles de pequeños esfuerzos. Nada dramático. Miles de pequeños esfuerzos llevados a cabo por personas débiles,
como tú y como yo. ¿No te anima eso? Como los israelitas de los días de Ageo, nosotros estamos edificando algo 1000 veces más grande de lo que nuestros ojos hoy pueden ver. Dios está con nosotros y en nosotros por su Espíritu, moviendo nuestra voluntad, haciendo eficaz nuestra labor para que las cosas que hacemos para Él en beneficio de su pueblo, por insignificantes que ahora nos parezcan, cumplan su propósito para la edificación y el hermoseamiento de este templo. Miren, solo en el cielo nosotros vamos a saber cómo Dios usó una palabra tuya en un momento dado para darle una pulidita a una de estas piedras vivas. Es más, puede ser que a ti ya se te olvidó. Lo bueno es que Dios no olvida. Dice que Él tiene un libro de memoria. Dios tiene un libro allá arriba. Miren, mis hermanos, hasta un vaso de agua dice que Dios lo va a recompensar. Eso para mí me parece increíble, porque es Dios el que mueve nuestra voluntad, es Dios el que hace eficaz nuestra labor y luego Dios nos recompensa. Y Él no olvida. Aquí la gente sí olvida, pero Dios no. Él tiene buena memoria. Y ahora yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Cristo puede edificar y hermosear esta iglesia bíblica del Señor Jesucristo a través de ti, a través de ti, a través de ti, a través de ti? ¿Tú crees eso? Dice Pablo en 2 Corintios 12:9 que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Aunque en este momento seamos incapaces de ver el resultado final de nuestro esfuerzo. Es por fe que andamos, no por vista. Así que anímate, mi hermano, mi hermana, anímate a poner tus dones en operación, anímate a servir donde tengas la oportunidad de hacerlo, porque lo cierto es que lo que estás edificando ahora es mucho más grande de lo que eres capaz de ver. Ya me lo dijo, pastor, y te lo repito otra vez. A Pablo no le era molesto repetir la misma cosa y a mí tampoco. Es que yo quiero que tú trabajes por fe. Eso es como los maestros de niños. Yo admiro a los maestros de los niños. Yo no me acuerdo quién era mi profesora de primaria, de tercero de primaria. No recuerdo quién era, ni cómo se llamaba. Mi hermano Eric tiene una memoria de elefante, él se acuerda de todo eso. Yo no me acuerdo de nada. Pero yo solamente sé ¿Qué es el propósito del libro? Él quiere que dejemos de anestesiarnos con ilusiones. ¿Sabes por qué? Porque solo entonces tendrás el oído y el corazón preparado para recibir la sabiduría que viene de Dios. Nosotros pasamos la vida anestesiándonos. Y Salomón te opera sin anestesia. ¿Qué es lo que tú pretendes lograr? Pregunta Salomón, en todo lo que te afanas debajo del sol. Y aquí tenemos otra frase clave del libro, aparece 29 veces en Eclesiastés para señalar todo lo que ocurre en este mundo. Es simplemente eso. En cualquier lugar donde brilla el sol. O sea, que no pienses que la vida es un problema en República Dominicana. No, es un problema en el mundo entero. Donde brilla el sol. Eso es lo que experimentamos como seres humanos, aquí y ahora. Obviamente Salomón no está negando la vida después de la vida, pero ese no es su foco de atención. Su punto es que cuando llegue la hora de partir, todo lo que lograste con tu esfuerzo tendrá fecha de expiración. La vida debajo del sol se parece mucho a construir castillos de arena.
Trabajamos, hacemos nuestro mejor esfuerzo, por un tiempo parece que estamos logrando algo, hasta que sube la marea. O hasta que llega la ola final de la muerte y te derrumba el castillo. No sé cuántos han escuchado ese poema de Rubén Darío que él tituló Lo Fatal. Y él decía: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya ni siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Y al final termina diciendo: ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Qué terrible. Lo fatal. Eso no es pesimismo. Digo, el de Rubén Darío sí, pero Eclesiastés no. Eso no es pesimismo, es honestidad. Fíjense, el pesimista es el que dice nada vale la pena. Eso es lo que dice el pesimista. Pero lo que Eclesiastés te está diciendo es que estás buscando donde no debes buscar. Si tú crees que hay algo debajo del sol que le va a dar sentido a tu vida, plenitud, felicidad, esperanza, propósito, estás buscando donde no debes buscar. El problema no es que tengas deseos demasiado grandes, es que estás buscando satisfacer esos deseos en lugares demasiado pequeños. Ahora, Salomón no llegó a esa conclusión teorizando en una oficina con aire acondicionado, sino después de haber convertido su vida en una especie de laboratorio, para luego poder decirte con autoridad: óyeme, ya yo lo probé y no me resultó. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado: una invitación a disfrutar sin endiosar. Una invitación, ya vimos un vistazo de la vida tal cual es, ahora veremos una invitación de Salomón a disfrutar sin endiosar. En el versículo 12, o a partir del versículo 12, Salomón comienza su experimento. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he aquí todo es vanidad y correr tras el viento, o apacentar el viento. Tú te imaginas levantarte por la mañana y encontrarte un vecino tuyo que coge para acá y coge para allá, y tú le dices: vecino, ¿qué hace? Y dice: persiguiendo el viento. Salomón dice: eso es la vida debajo del sol. Si todo lo que tú tienes, lo tienes debajo del sol. Dice, es correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse, y lo que falta no se puede contar. Salomón se propuso descubrir por experiencia directa si había algo debajo del sol que pudiera darle al hombre sentido y satisfacción duradera. Y comenzó por el conocimiento. Si tú has leído tu Biblia, sobre todo en el primer libro de Reyes, sabrás que Salomón le pidió a Dios que le diera sabiduría, ¿recuerdas? Y Dios le dio lo que le pidió. Salomón tenía más sabiduría, más capacidad intelectual y más recursos que cualquier otro hombre de su época, y probablemente de esta también. Sin embargo, mientras más entendía el mundo y la vida, más consciente se volvía de su complejidad, de sus contradicciones y de sus injusticias. Por eso dice en el versículo 18 que en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. En palabras más sencillas, mientras más conoces, más te duele. Ustedes se han dado cuenta que la gente inteligente, incrédula de este mundo, son la gente más cínicas y más amargadas.
Salomón llegó a entender muchas cosas. Y de hecho lo vemos en el mismo libro de Eclesiastés. Y eso lo frustró más. Mírenme, hermanos, cuando el conocimiento se convierte en un fin en sí mismo, termina produciendo más frustración. Todo ese trabajo intelectual es como tratar de atrapar el viento. Así que Salomón, recuerden que esto es un vistazo a vuelo de pájaro, decidió probar con el placer. Ahora, debo decir que Salomón no vivió la vida loca. Salomón no lo hizo como un necio desenfrenado, sino con un control deliberado. Noten lo que dice el capítulo 2, versículo 3. Consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi mente me guiaba con sabiduría. O sea, Salomón en este experimento quiso probar con el placer, pero sin perder el control, porque quería entender. Probó con la alegría, el vino, la risa, el sexo, tratando de ver si el disfrute de la vida podía ofrecerle lo que el conocimiento no le había dado. Pero ¿saben qué? Llegó exactamente a la misma conclusión. El placer te puede dar un alivio momentáneo, pero no le puede dar sentido a tu existencia. Luego vinieron los grandes proyectos. La acumulación de posesiones, incluso la satisfacción sexual sin límites. Salomón tuvo lo que muchos hombres soñarían tener: 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Algo que llama la atención en esta sección del libro es el uso repetido del pronombre posesivo mi o me. Salomón construyó casas, plantó viñas, versículo 4, creó huertos, jardines, versículo 5, hizo estanques para regar sus bosques, versículo 6, pero no para el disfrute del pueblo, sino para su propio deleite personal. Salomón se dedicó a construir su propio Edén, su propio paraíso. Dice en el versículo 10, oigan esto, hermanos, que él no le negó a sus ojos nada de lo que desearan. ¿Ustedes se imaginan eso? Todo lo que Salomón quería lo tenía. Y cuando pasó balance de todo lo que había hecho y de todo lo que había disfrutado, terminó en el mismo punto, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y he aquí que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Ahora, debo aclarar, no es que el placer o el trabajo sean pecaminosos en sí mismos. El problema es cuando tú le pides al placer o al trabajo que te provea identidad, seguridad y esperanza. Cuando sigues creyendo que el próximo viaje, el próximo logro, la próxima experiencia, las próximas vacaciones van a llenar permanentemente el vacío de tu alma. Es increíble cómo uno se la pasa, ¿verdad?, planificando sus vacaciones. Y es bueno ir de vacaciones, genial. Te vas, vuelves, y al final te quedan algunas cuantas fotos y algunos recuerdos. No hay nada de malo en eso, pero ya se fue. A mí me encanta el chocolate, y el otro día decía, mira, la próxima vez que te comas un chocolate, recuerda que el chocolate solo dura 5 segundos en el paladar, porque ni siquiera cuando está bajando por el esófago te gusta. O sea, no es que dices, no, tú te comes un chocolate, dura lo que te dura en la boca, y de ahí después la gordura. Eso es la vida. Ese es el placer por el placer en sí mismo. Yo voy a llegar al placer bueno ahorita, pero no he llegado todavía. Acuérdate que yo te quiero incomodar, porque es lo que Salomón quiere hacer. Cuando sigues creyendo en todas esas ilusiones, te vas a frustrar y te vas a frustrar. Mi papá nos contaba un cuento cuando yo era niño,
de un individuo que quería tierra. Yo quiero tierra. Hay gente que vive soñando con una finquita. Y una persona le dijo: mira, fulano, yo voy a hacer un experimento contigo. Ponte en el centro de mi finca, comienza a dar vueltas en círculos concéntricos cada vez más amplios, y toda la tierra que tú consigas alcanzar hasta las 5 de la tarde tuya. El tipo comenzó a correr y a correr y a correr, a correr sin parar. Y mientras más grande veía el terreno, más ambicioso se ponía. Hasta que a las 5 de la tarde le dio un infarto y se murió. Y una persona le preguntó al amigo que le estaba contando la historia: ven acá, y por fin, ¿cuánto terreno logró tener? Y dice: 6 pies. 6 pies bajo tierra. No va a ser más de ahí. Óyeme, créeme, no va a ser más de ahí. No sigas creyendo en ilusiones que te están engañando. Te están vendiendo gato por liebre. Ahora, de repente el libro da un giro inesperado. En medio de ese cuadro tan sombrío, Salomón nos invita a disfrutar los dones de Dios. En otras palabras, Salomón no nos llama a huir del mundo, a enclaustrarnos en un monasterio, sino a aprender a vivir y disfrutar la vida apropiadamente. Noten el versículo 24 del capítulo 2. Alguien decía: Salomón dio un giro aquí sin sacar la mano. O sea, tú vas leyendo y de repente te dice: nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, Dios le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Lo interesante de esos 3 versículos es que hasta ese momento Salomón solamente había mencionado la palabra Dios una sola vez, en el versículo 13, y no para darnos consuelo. Noten otra vez el versículo 13 del capítulo 1. Dice: y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres, para ser afligidos con ella. O sea, Dios no es mencionado prácticamente, o por lo menos no de manera positiva, hasta que llegamos al versículo 24. Y el contraste, mis hermanos, es intencional. Es intencional. Lo que Salomón quiere mostrarnos aquí es que en este mundo caído todavía hay placeres edénicos que no fueron cancelados por la maldición del pecado, pero que deben ser disfrutados como regalos, no como sustitutos de Dios. Y ahora ya estamos empezando a entender por qué yo decía: esta es una invitación a disfrutar sin idolatrar. En otras palabras, la solución que Salomón nos ofrece no es la vida monástica, no es salir huyendo del mundo, es aprender a disfrutar sin endiosar. Es lo mismo que encontramos en el capítulo 5, versículo 18. Vayan conmigo, por favor. Eclesiastés 5:18. Y de nuevo, otra vez, la palabra Dios no aparece ni una sola vez en los versículos 8 al 17, y en los versículos 18 al 20 aparece 4 veces. Otra vez el contraste. Versículo 18. Capítulo 5. He aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente: comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol, en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes,
lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios, pues él no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. ¿Ven el contraste? Lo que Salomón nos está diciendo aquí es que la capacidad de disfrutar lo creado no proviene de las cosas mismas, sino de Dios, que te las da y que te da el poder disfrutarle en comunión con Él. Cuando yo era niño, el Día de Reyes, 6 de enero, a veces a mis padres se les olvidaba y me hacían regalos que no venían con la batería incluida. ¿Han visto ese regalo que dice batteries not included? El problema es que era 6 de enero y todas las tiendas estaban cerradas. Imagínense para un niño con un regalo que no puede usar porque las baterías no vienen incluidas. Bueno, lo que Salomón nos está diciendo es que todos los placeres de este mundo, los legítimos, yo no estoy hablando aquí de placeres pecaminosos, aún los placeres legítimos, mis hermanos, vienen sin la batería incluida. La verdadera alegría no está en acumular bienes o experiencias placenteras legítimas, sino en recibir esas cosas con gratitud como regalos de un Dios bondadoso. Eclesiastés capítulo 9, versículo 7. Vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. En otras palabras, óyeme, disfruta lo que Dios te dio, que Dios te lo dio para que lo disfrute. Versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esa es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Mis hermanos, disfrutar no es pecado. Yo tengo la convicción de que algunos jóvenes piensan que Dios es como un matagozo cósmico. O sea, Dios está en el cielo aburrido viendo a ver quién está gozando demasiado para prohibírselo. O sea, de verdad hay gente que tiene esa visión de Dios. Mis hermanos, disfrutar no es pecado, la idolatría sí. La idolatría sí. En las cartas del diablo a su sobrino, que escribió C.S. Lewis, donde hay un diablo, ustedes conocen el libro, hay un diablo más experto que está tratando de entrenar un diablito menos experto. Hay una carta genial donde el diablo más experimentado les recuerda al diablo menos experimentado: óyeme, nosotros no hemos podido inventar un solo placer. El placer se lo inventó el enemigo de Dios. Lo único que nosotros podemos hacer es distorsionar el uso de los placeres que inventó el enemigo. Mis hermanos, el placer no lo inventó el diablo. Fue Dios que nos dio. Aquí hay 2 médicos, imagino que hay otros más. ¿Cuántas papilas gustativas tenemos? Como 2000 papilas gustativas en la lengua. ¿Saben para qué? Para disfrutar comiendo. Dios pudo habernos hecho... Yo no dije para la gula, yo estoy diciendo disfrutar comiendo. Dios pudo habernos hecho como la vaca come hierba y ya. Pero Dios nos dio muchas sensaciones para que nosotros podamos diferenciar lo dulce de lo amargo, para que disfrutes comiendo. Dios inventó los sabores, Dios inventó los aromas, Dios inventó la alegría, Dios inventó el trabajo, Dios inventó la intimidad en el matrimonio. El sexo, mis hermanos, lo inventó Dios, no fue el diablo. Pero cuando el don reemplaza al dador, entonces termina decepcionándote. Hace muchos años yo leí una historia
de dos novias. Déjenme ver para no pasarme. Ok. Hay dos novias en la época cuando no habían correos electrónicos, cuyos novios se fueron a vivir al extranjero. Y cada 20, 25 días llegaba el cartero con cartas del novio, de las dos novios. Así que las novias, como ustedes se pueden imaginar, se pasaban las semanas esperando al cartero. Una de ellas porque estaba esperando carta del novio. La otra porque se enamoró del cartero. Y ese es el problema. El problema nuestro no es disfrutar los dones bondadosos de Dios con acción de gracias, que es lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, come con acción de gracias. El problema es que muchas veces nos enamoramos del cartero. O sea, en vez de ver esos regalos, esos placeres como cartas amorosas del buen Dios que nos está diciendo te amo. A veces mi esposo y yo salimos de vacaciones y Dios nos sorprende con cosas increíbles y decimos, esto fue un besito en la mejilla de parte de Dios. Es algo que vino de Dios para que nosotros lo disfrutemos legítimamente, pero no te enamores del cartero. En este mundo caído hay muchas cosas legítimamente disfrutables, siempre que las recibamos como mensajes de bondad de parte de Dios, no como sustitutos de Él. 1 Timoteo 4:4, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y en el versículo 17 del capítulo 6 dice que Él nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la disfrutemos. No es para que la guarden en un closet. En esta vida fugaz y enigmática podemos y debemos experimentar los placeres edénicos que aún permanecen a nuestro alcance, siempre y cuando no te enamores del cartero. Recibe los dones de Dios como dones, no como dioses. Ahí está la clave. Lo que nos lleva de la mano a la conclusión del libro. Increíble, ya estamos en la conclusión. Ya hemos visto la vida tal cual es debajo del sol. Vimos una invitación a disfrutar sin endiosar. Veamos ahora una exhortación a temer en esperanza. Una exhortación a temer en esperanza. Después de llevarnos por todo este recorrido, muchas veces incómodo, Salomón concluye diciendo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, la conclusión cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Yo prefiero la traducción de la Biblia Reina Valera aquí, porque es mucho más apegada al original. Dice, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Noten que él no está diciendo aquí, este es el deber del hombre. Él está diciendo algo más profundo, más radical. Temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Es como si Salomón estuviera diciendo, ¿de verdad tú quieres entender qué significa ser verdaderamente humano en este mundo frustrante, breve y enigmático? Vive delante de Dios en dependencia de Él, bajo su autoridad, deleitándote en Él y haciéndolo todo para su gloria. Después de dar tantas vueltas y de haberle dado tanta mente a tantas cosas, Salomón termina su peregrinaje en el mismo lugar, con la misma enseñanza que le dieron sus padres cuando él era niño.
el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Increíble, después de tanta vuelta y tanta vuelta, Salomón termina en ese proverbio que luego deja en el capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría, el ABC de la sabiduría es el temor al Señor. Una persona puede lograr cosas extraordinarias, puede destacar profesionalmente, puede acumular bienes, puede ser admirada y reconocida, pero si no teme a Dios y no guarda sus mandamientos, es como un reloj que no da la hora. Hay algo esencial en su humanidad que no está funcionando como debiera. Mis hermanos, nosotros fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Eso dice el Catecismo Menor de Westminster. Fuimos creados para vivir como criaturas dependientes de nuestro Creador. Ser humano es vivir delante de Dios y para Dios. El temor de Dios en Eclesiastés no es un miedo servil y paralizante. Para el creyente significa vivir con reverencia y con la confianza de un hijo que sabe que es amado. Es de ese temor. ¿Recuerdan 1 de Pedro 1:17? Dice que si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga a todas las cosas, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor. ¿Saben que eso es una de las cosas que se ha perdido en la iglesia moderna? La reverencia a Dios. Alguien decía que uno de los grandes males de nuestra época no es el ateísmo. No, es la desacralización de Dios. Es tomar a Dios como algo trivial. Uno de los problemas, mis hermanos, de nuestra generación es la trivialización de Dios. De hecho, es impresionante lo mucho que en el pueblo evangélico se toma el nombre de Dios en vano. Mis hermanos, el nombre de Dios tiene peso. La Biblia tiene un mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El nombre de Dios es sagrado. Todo lo que tiene que ver con la persona de Dios es sagrado. Dios no es un diosito, no es papito. Yo puedo hablar con Dios, Abba, Padre, y hablar con Él con la confianza de un hijo que sabe que ese padre lo ama. Pero ¿sabes qué? El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar: Padre nuestro, ahí está la intimidad, que estás en los cielos. No te olvides de eso. Hemos trivializado a Dios. ¿Y qué nos dice Salomón al final? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios, no como esclavos que tiemblan ante un amo severo. No, mis hermanos, estamos hablando de hijos que honran a un Padre bueno que los ha adoptado por gracia en Cristo. Y yo quiero agradarle, sabiendo que Él es infinitamente más grande que yo. Y finalmente Salomón nos recuerda que la historia humana no termina en el absurdo, no termina en el vacío, termina en un tribunal. ¿Qué dice el versículo 14 otra vez? Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno, sea malo. Óyeme, mi hermano, mi hermana, amigo que estás aquí